todos los autores coinciden en que estos textos finales de cada evangelio fueron escritos después del año 70, cuando Jerusalén ya estaba destruida. Por eso se ponen todas estas tragedias que sucedieron, porque los judíos se rebelaron contra los romanos del año 60, y poco a poco los romanos los sitiaron y los vencieron y los dispersaron por todo el mundo. Hay la famosa ruina de Masada, no fue la última resistencia de los judíos, ¿no? Por eso es que se habla al final del año litúrgico, que ya termina pronto este sábado, ¿no? Se habla del fin del mundo y se habla también de la venida de Cristo. Será tema importante luego. Pero hay el sufrimiento, sí. Lo interesante, y nos referíamos al color rojo del ornamento, es el martirio en la iglesia. Porque cuando habla el Apocalipsis, ¿no?, de que ha caído Babilonia, ¿no?, la gran ciudad, está hablando en un lenguaje simbólico que no entendían los no cristianos. Apocalipsis es revelación, es un libro de esperanza, no de miedo. Y los personajes simbólicos se aluden a los emperadores. Babilonia es Roma, ¿no? La bestia es Nerón, los demás emperadores. Que es curioso, muchas civilizaciones, no solamente hay un gobierno rígido como el de los romanos, sino que tienen hasta su propia religión y nadie puede tener otra religión. Por eso tanto los judíos como los cristianos sufrían cuando iban a estas ciudades, porque les prohibían ejercer otra religión. Por eso muchos mártires no eran necesariamente por odio a la fe, sino porque no eran buenos ciudadanos. No cumplían con la ley, que era adorar al Dios de cada país. Por eso tantos mártires. Y el libro Apocalipsis, cayó Babilonia, cayó Roma. Roma desapareció, puede haber sido una gran potencia. Curiosamente, que era dominadora, abusiva de los pueblos, también le llama la gran prostituta, o sea, también era señalada por los pecados sexuales, la depravación, que fue lo que le trajo a la ruina a este tremendo imperio. Tremendos soldados, tremendos imperios se derrumbaron por dedicarse a los vicios. Entonces no tenían ni la fuerza ni el valor para resistir, y vinieron lo que ellos llamaron los bárbaros, simbolizados en Atila y otros. Por eso había mártires. Entonces hemos tenido nosotros la suerte, diríamos así, en la mayoría del Perú, no en todas partes, de que nuestra historia antigua era como nuestro Antiguo Testamento. Así nos enseñaba un profesor del Nuevo Testamento. También tenemos personajes de la creación, del diluvio, de catástrofes, de unidad del imperio. Eso también existe en nosotros. Por eso, de alguna forma, estábamos preparados para la fe cristiana. Los antiguos, y aún ahora, daban culto a Dios con otro nombre en los cerros. Por eso los misioneros tuvieron la buena idea de poner las cruces en los cerros. Y hasta alguno dice que los vestidos de la Virgen en las devociones populares tienen la forma como de un cerro también, la Virgen encima. Nosotros tuvimos la suerte de que nuestro pueblo tenía una religiosidad profunda. De hecho, aquí en Lima, que se llamaba Rímac, ¿no?, en Lima por mal pronunciación de los que vinieron, era el oráculo, no es el río hablador, sino el río oráculo, el que habla en nombre de Dios. Su santuario está en Pachacamac, y venían de todo el Perú a consultarle. Y habían como unas ventanas largas que venía cada uno a hacer sus consultas, y del otro lado los sacerdotes les respondían en nombre del ídolo, un ídolo de madera alto que tenía doble cara incluso.
O sea, ya había una religiosidad y estuvimos así preparados. Por eso no hubieron en Costa Sierra, no hubieron prácticamente mártires como los que celebramos hoy. En Vietnam sí, aquí hablan de los siglos en que murieron, no era solo un momento. 117 hermanos derramaron su sangre entre los siglos 18 y 19 en Vietnam. El más famoso era San Andrés Dunlac, niño vendido como esclavo, adoptado por un misionero, y después él fue sacerdote también. Es uno de los mártires. Pero tantos hermanos que murieron porque no aceptaban los gobiernos de entonces de Vietnam, en ese caso, que practicaran otra religión fuera de la suya. Por eso damos gracias a Dios por el ejemplo y nos invitan a tener valor nosotros hoy en día. Cuando hablamos que cae el gran imperio, la gran Babilonia también, acuérdense, habían países muy fuertes antiguamente que han ido cayendo, van surgiendo otros. Solo Dios permanece. No olvidemos, nos podemos solucionar con seres humanos, pero nadie es Dios. Y van pasando también los ídolos, como en estos días que están cayendo en los mundiales, gente famosa por pueblos pequeños llamados así. El Señor nos dé la fuerza pues para permanecer fieles al Señor y no tengamos miedo a tantos poderes que quieren vivir sin religión. Presentemos pues confiados con alegría